hilera 25, lo único que yo tengo que hacer es tejer todos los puntos como derecho, nada más. La hilera 26 es muy similar, no hago ningún tipo de perforación, simplemente voy a tener que tejer todos los puntos como se presentan. ¿Dónde está el cambio en realidad? El cambio lo voy a tener en las hileras que siguen, donde voy a estar haciendo las perforaciones. Pero aquí, la hilera 25, tejo todos los puntos como derecho. Aquí ajusto mi tensión, traigo mi tejido, me importa el punto de borde. Este pequeño I-cord que he generado, revés pasa sin tejer, derecho se teje, hilera 25 solo tenía que tejer todos los puntos como derecho. No tengo que hacer nada complejo, respeto la cantidad de puntos y solamente los voy a tejer como derecho hasta el final, donde voy a parar en mi pequeño I-cord de borde. Aquí me estoy acercando al final. Lo único que tengo que hacer es tejer todos los puntos como derecho. Llego al borde, hilo delante, revés pasa sin tejer, derecho se teje. Giro y voy a estar en la hilera 26. Hilera 26, lo único que tenía que hacer es tejer todos los puntos como se presentan. O sea que si yo veo revés, tejo revés. Entonces, aquí solo ajusto mi tensión. Punto de borde, que es el revés, pasa sin tejer, tejo el derecho y tejo todos los puntos como revés. Esta sería la hilera 26. La que a mí me interesa en realidad es la 27. Entonces, simplemente voy tejiendo todos estos puntos como revés hasta llegar al final. Aquí ya me estoy acercando al final. Sigo tejiendo los puntos como revés. Lo que me importa a mí es el borde. Borde, tengo punto revés, hilo adelante, punto pasa sin tejer, derecho lo tejo. Giro y voy a estar en la hilera 27. Hilera 27 vuelvo a tener el combo de las lazadas. Tengo lazada derecho, lazada derecho, lazada derecho, tal y como hemos hecho desde el comienzo. Lo que importa son las disminuciones que aquí van a cambiar. Voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 disminuciones donde tengo que tejer los dos puntos como si fueran uno. Después voy a tener mi parte central donde simplemente voy a tener que hacer el mismo combo que yo tenía al comienzo. Tejo lazada derecho, lazada derecho, lazada. Y así voy a seguir en el eje central. Derecho, lazada, derecho, lazada, derecha. Es lo mismo. Fíjense cuántas lazadas tengo acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si ustedes se fijan, lo único que hice fue tomar los extremos y agregarlos en el centro. Como continúa, voy a volver a tener 6 disminuciones y después vuelvo a tener el combo de las lazadas. Esto en realidad es muy repetitivo y lo que tiene es que juego todo el tiempo con la perforación. Recuerden, aquí no hay aumento. Lo único que estoy haciendo es la decoración final. Esta es la hilera 27. Hilera 27, arranco con el I-cord, revés pasa sin tejer, derecho se teje. Arranco con las lazadas. Lazada, derecho, lazada, derecho, lazada, derecho. Tengo disminuciones y tenía que hacer en este caso 6 disminuciones donde tejo los dos puntos como si fueran uno. Entonces atravieso 2 puntos, los tejo como uno. Así 6 veces. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez que terminé mis disminuciones, yo tenía que combinar lazadas y derechos. Y tenía que hacer esto 6 veces. Entonces tengo lazada derecho, ahí tengo 1, lazada derecho, 2, lazada derecho, 3, lazada derecho, 4, lazada derecho, 5,
lazada, derecho. 6. Verifico aquí con mis lazadas. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora sí, repetía las disminuciones. Y yo tenía que hacer 6 disminuciones donde tejía 2 puntos como si fueran uno. Entonces, atravieso 2 puntos, los tejo como 1. Y ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si esto estaba bien, tenían que quedarme a mí 3 puntitos para el combo de las lazadas. Lazada derecho, lazada derecho, lazada derecho. Paso marcador. Vuelvo a comenzar esta hilera 27. Tengo lazada derecho, lazada derecho, lazada derecho. 3. Vienen las disminuciones. Tejo 2 puntos como si fueran uno 6 veces. Entonces, atravieso 2. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Verifiquen por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí venía el combo de las lazadas centrales, que también eran 6. Yo tenía lazada derecho 1, lazada derecho 2, lazada derecho 3, lazada derecho 4, lazada derecho 5, lazada derecho 6. Si hace falta, vuelven a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vienen mis disminuciones, que eran 6 también, donde tejo 2 puntos como si fueran uno, siempre como derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si está todo bien, tengo que tener 2 puntos de borde, 3 puntos derecho para el combo de las lazadas. Lazada derecho, lazada derecho, lazada derecho. I-cord, revés pasa sin tejer, derecho se teje. Y giro. Hilera 28, lo único que tengo que hacer es tejer todos los puntos como derecho porque quiero que se vean como revés. Paso el punto revés, tejo el derecho. Y todos los puntos, incluidas las lazadas, se teje como derecho. Así hasta llegar al final. Simplemente tejo todos los puntos como derecho. Aquí me acerco al final, sigo tejiendo todos los puntos como derecho. Llego al borde del I-cord y voy a girar. Aquí ya casi estamos terminando nuestro gráfico. Voy a estar en la hilera 29, donde yo lo único que voy a tener que hacer, fíjense por favor, es tejer todos los puntos como derecho. Lo mismo la hilera 30. La hilera 30, como quiero que todos los puntos sean derechos, lo único que yo voy a tener que hacer es respetar la puntada. Entonces, si estoy girando mi prenda, tengo que tejer todos los puntos como revés. Entonces, estas dos hileras son muy rápidas, me van a generar únicamente altura. 29 y 30 tengo que tener todos los puntos como derecho. Traigo aquí mi tejido, tengo el borde, revés pasa sin tejer, derecho se teje. Voy a estar en la hilera 29. Tengo que tejer todos los puntos como derecho. Simplemente voy avanzando sin realizar ningún tipo de aumento ni decoración. Voy tejiendo todos los puntos como derecho hasta llegar al final.
Aquí me estoy acercando al final. Sigo tejiendo todos los puntos como derechos, llego al borde, el I-cord, revés pasa sin tejer, derecho se teje y voy a girar. Giro, estoy en la hilera 30, lo único que tengo que hacer es tejer todos los puntos como se presentan. Saco el revés, tejo el derecho que es mi I-cord de borde y cuando llego a los puntos simplemente los voy a tejer como revés hasta llegar al final. Aquí no hay aumento ni decoración, solo respeto la puntada. Entonces tejo todos los puntos como revés hasta llegar a este final de la hilera 30. Aquí me acerco al final, sigo tejiendo los puntos como revés, quiero llegar al borde, revés pasa sin tejer, derecho se teje y giro. Giro, voy a estar en la hilera 31 y quiero que vean por favor que es exactamente igual que la hilera 27. ¿Por qué? Voy a arrancar con mi combo de lazadas y derechos y tengo lazada derecho, lazada derecho, lazada derecho. Y vuelvo a tener las disminuciones. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Igual que antes. Entonces aquí yo voy a tener que tejer dos puntos como si fueran unos 6 veces. Y después voy a tener nuevamente el combo de las lazadas centrales. ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es exactamente igual que lo mismo que hicimos en la hilera 27. Tengo lazada derecho, lazada derecho, lazada derecho, lazada derecho, lazada derecho, lazada derecho. 6 veces tengo que repetir y nuevamente vuelvo a tener las disminuciones que también son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cerramos con el combo de las lazadas y los derechos. Ese es el final de nuestra hilera 31. ¿Qué es la hilera 32? Lo mismo que nosotros habíamos hecho. Cuando giro, tengo que tejer todos los puntos como derecho porque ahí es donde yo quiero que se vea como revés. Entonces, estas las vamos a hacer directamente juntas. Aquí ajusto mi tensión, hilo hacia adelante, revés pasa sin tejer, derecho se teje. Y aquí comenzamos esta hilera 31. Arranco con las lazadas. Lazada derecho, lazada derecho, lazada derecho. Tienen que ser 3. A ver si se ven. Después yo tengo que hacer las disminuciones donde tejo dos puntos como si fueran uno y esto se repetía 6 veces. Entonces, tomo dos puntos, atravieso los dos los tejo como uno. Y ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerden contar si hace falta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de aquí en más yo tenía las lazadas con los derechos y tenía que hacer esto 6 veces. Entonces, lazada derecho, 1, lazada derecho, 2, lazada derecho, 3, lazada derecho, 4, lazada derecho, 5, lazada derecho, 6. Y después repetía las disminuciones. 6 veces dos puntos como si fueran uno. Entonces, atravieso los dos los tejo como uno. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si esto está bien, me tienen que quedar 3 puntitos para las lazadas finales. Lazada derecho, lazada derecho, lazada derecho. Este es el final del gráfico. Pero cuando pase marcador, todo vuelve a comenzar. Lazada derecho, lazada derecho, lazada derecho. Vienen las disminuciones que eran 6. Atravieso dos puntos y los dos los tejo como uno.
tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si hace falta, siempre los cuentan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después vienen las lazadas con el derecho central, que también eran 6. Lazada derecho, 1, lazada derecho, 2, lazada derecho, 3, lazada derecho, 4, lazada derecho, 5, lazada derecho, 6. Y vuelvo a tener mis 6 disminuciones. Atravieso 2, los tejo como 1. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si esto está bien, siempre tengo que tener 3 puntitos y 2 de borde. Y aquí terminaba con las lazadas. Lazada derecho, lazada derecho, lazada derecho. Punto de borde, revés pasa sin tejer, derecho se teje. Este es el final de la hilera 31. Si ustedes recuerdan, les dije, la hilera 32 lo único que tengo que hacer es tejer todos los puntos como derecho. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Paso el revés, tejo el derecho y aquí tejo todos los puntos como derecho. Los puntos y las lazadas, todo se teje como derecho. Esta es la decoración final, pero en realidad nosotros podríamos tranquilamente seguir proyectando esto. Ahora, queda muchísimo mejor si nosotros también hacemos que crezca en ancho. Pero de aquí en adelante, cuando yo gire, el gráfico termina. ¿Qué decoraciones podríamos tener? Podríamos tener un borde en Santa Clara, un borde de piquitos, un borde de encaje. Podemos tranquilamente poner pedrería, perlas, lo que ustedes quieran. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Después nosotros sí, cuando hagamos el suéter propiamente dicho, sí vamos a poner una decoración. Simplemente tejo todos los puntos como derecho, voy a girar y voy a acomodar. Aquí acomodé mi tejido, pueden ver, este es el reflejo de las 32 hileras que hemos creado con el punto de ondas caladas. Aquí claramente puede verse la decoración y la forma de las ondas que nosotros vamos a tener. Se puede ver ahí el comienzo del suétercito para que ustedes más o menos tengan la idea de cómo va a quedar esta prenda que vamos a hacer más adelante. Pero recuerden esto, una vez que ustedes lo terminan de tejer, lo cierran, lo tienen que bloquear y tienen que ver cómo reacciona el material. Es muy importante eso para poder tomar medidas, ¿no es cierto? En este caso, esto que tenemos es un reflejo de nuestro gráfico de ondas caladas de 32 hileras. Este sería nuestro tutorial del día de hoy, cómo realizar la puntada de ondas caladas con nuestro gráfico. Este sería nuestro resultado. Por favor, recuerden practicarlo para poder hacerlo directamente en la prenda. Espero que les gustara y nos veremos la próxima.